El reino del anticristo. Visión de la gran tribulación por la hermana Angauja. Eran las 10 pasado el meridiano. Volvía del trabajo, y yo estaba cansada, y me fui a dormir. Durante el sueño yo estaba viendo la televisión, y había un espectáculo musical en la televisión. Pero las personas que presentaban este espectáculo, y los que estaban cantando, estaban burlándose de Dios, y de los cristianos. Estos cantantes eran jóvenes, y vestida de negro, y tenían la marca del 666 en su frente. Y estaban cantando una canción blasfema contra Dios. Y me dije a mí misma, como cristiana, no puedo ver este tipo de programa. Cuando estaba a punto de cambiar el canal, en una fracción de segundo yo fui transportada a donde una enorme multitud. Había un sinnúmero de personas en todas las direcciones. Yo estaba cerca de un púlpito, y el lugar estaba cubierto por una densa oscuridad que era muy oscuro, y la gente se lamentaba, llorando y desconsolados. El rapto sucedió cuando las personas estaban disfrutando y haciendo sus cosas, porque estaban comiendo y bebiendo. Como está escrito, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Yo estaba en el centro de esta enorme multitud, y la gente estaba llorando. Entonces vi a un hombre que me pidió que le hiciera un favor. Dijo, por favor hermana, toma este libro, y llévalo a ese lugar. Pero me di cuenta de que el hombre estaba confundido, porque estaba riendo y llorando. Yo acepté a su petición, y le pregunté, pero, ¿por qué ríes y lloras? Entonces el hombre respondió y dijo, ahora sé que mi hermana no se ha dado cuenta de que se ha perdido el rapto. Y cuando dijo estas palabras, yo quedé en shock. En el terror me sentí abrumada, y me puse a llorar, y dejé caer el libro. Giré a la izquierda, y a la derecha, había un sinnúmero de personas, y la mayoría de estas personas eran jóvenes, de diferentes colores, razas, nacionalidades, tribus, diferentes clases de personas, de diferentes edades e idiomas, pero, sorprendentemente, los podía entender a todos. A continuación, en mi dolor, y a pesar de mi confusión, le pregunté a la gente lo que estamos haciendo allí. Entonces alguien en la multitud dijo que estaban esperando por el altavoz orador. Pensé que tal vez era un predicador, pero para mi sorpresa el mismo diablo fue quien llegó, y su púlpito era tan grande que todo el mundo podía oírlo y verlo. El diablo prácticamente vino a burlarse de todos nosotros, y se reía en voz profunda, y mientras él se reía, fue como si alguien me arrojara ácido sobre mí, y fue doloroso. El diablo estaba tan feliz por haber engañado a la mayoría de la población humana. Declaraba su victoria en la guerra que se había estado llevando a cabo todos estos siglos por la conquista de la mayor parte de la humanidad. Él preguntó a la multitud, ¿así que es Jesús a quien han estado sirviendo? Jesús, que dice amarte, pero te ha abandonado. Cuando la multitud escuchó estas palabras del diablo, ellos empezaron a llorar. Cuando miras a la cara del diablo, se ve realmente feroz e intensa, y se tiene la impresión de que ha vivido desde hace miles de años. Los cristianos estaban llorando, y no creyentes, pastores, ricos y pobres lloraban. Todos ellos tenían que enfrentarse al diablo del cual habían escuchado desde tanto tiempo, y ahora estaban cara a cara frente a él. De hecho, estaban bajo el gobierno del anticristo y el reino de todo el mundo se había vuelto suyo, porque después del rapto todo el mundo estaba en la mano de Lucifer. Él no tenía ninguna restricción, su reino era completo, y Lucifer era libre de hacer lo que quería. El mundo y toda la población mundial estaban en un solo lugar en un campo llano, como si toda la tierra hubiese sufrido un cambio, a un campo llano sin fin. El diablo estaba en el centro, y todos los habitantes de la tierra estaban ahí. Toda la población mundial estaba allí, y todos tenían la marca del 666 en su frente con letras color negro. Me di cuenta que todo el púlpito de Lucifer estaba rodeado por sus agentes que eran niños. Eran mujeres y hombres humanos que tenían un pacto con él, eran sus siervos.
Más tarde Satanás se refirió a las mujeres, y dijo: estas son las esposas de los pastores falsos, que yo he enviado a todo el mundo para casarse con hombres de Dios. Aparentaban ser respetables esposas del pastor, pero algunas de ellas eran agentes demoníacos. Dijo el diablo: los envié para infiltrarse en las iglesias, y casarse con los pastores, y controlar a la iglesia. Entonces una de ellas salió fuera del púlpito, y estaba vestida atractivamente. Ella se dirigió a un hombre de Dios que estaba en las multitudes, que fue una víctima que cayó en la trampa, y se había casado con ella. El pastor estaba llorando, pero los demonios en su púlpito se reían en voz alta, y continuó hablando, y señaló a los hombres en su púlpito, y dijo: estos son los pastores falsos, que yo envié al mundo. Su propósito era diluir la doctrina de la santidad, justicia y santificación. Predicaban sermones centrándose en las cosas de este mundo. Entonces yo tuve una visión de estos pastores de antes del rapto. Predicaban de la prosperidad en su iglesia y las personas estaban respondiendo con amén en excitación a lo que decían estos falsos pastores. Y vi a los miembros de la iglesia de este pastor en la multitud con la Biblia en sus manos, y aún estaban diciendo amén, y tenían la marca del 666. Entonces vi a un grupo de personas en la multitud que se perdió el rapto, debido a la música secular. Dijo Lucifer: cada música que no glorifica a Dios claramente es mío, y cuando ustedes lo cantan, están cantando para mi gloria. Todo esto sucedía en esta gran llanura donde toda la población mundial estaba reunida. Cada ser humano estaba allí: japoneses, chinos, coreanos. Uno decían: nos perdimos el rapto debido a internet y a la computadora. Estas personas tenían ordenadores portátiles, aparatos informáticos en sus manos, y siempre estaban jugando y haciendo clic. Estaban ocupados en estos aparatos de tecnología. Uno de ellos dijo: perdimos el rapto, aun siendo cristianos, por causa del internet. Lo que hacemos allí en línea, donde vamos, lo que publicamos en Facebook, los mensajes que enviamos, cuando vamos a Google y miramos pornografía, y jugamos juegos violentos. Estas personas tenían sus ojos todos los días en el internet. Me pareció ver a alguien de 6 años que se quejaba y lloraba por perderse el rapto. Me sorprendió al ver que era un gran hombre de Dios, un mentor para muchos. Su nombre es Benin. Le pregunté: ¿cómo fue que te perdiste el rapto? Él sonrió en angustia y negó con la cabeza. Él estaba como preparado para lo peor. Entonces yo y él éramos tratados como niños, cuando de repente el diablo se presentó, y se convirtió en un león. En las multitudes aún había gente que se negaba a recibir la marca. Como resultado, el diablo se convirtió en un león para intimidarlos. En realidad, en la multitud había 3 categorías de personas. En la primera categoría, la mayoría ya recibieron la marca en su frente, y en el momento en que recibieron la marca se hicieron malos, y trataban de forzar a sus familiares a recibir la marca también. La segunda categoría de personas se negaban a tomar la marca del 666 en su cabeza. Como respuesta, el diablo se convirtió a sí mismo en un falso león para intimidarlos. A los que seguían rechazando la marca, fueron detenidos y llevados a los campos de tortura. Vi cómo el diablo tomó al niño de 6 años, y lo trasladó a un campo de tortura. Vi demonios utilizando un hierro caliente, y estaban detrás de los cristianos que se niegan a tomar la marca 666. Los demonios arrancaban la primera capa de piel de los cristianos, desde la cabeza hasta sus pies. Ellos hacían esta tortura muy lentamente. Después utilizaban un instrumento afilado que se parecen a las agujas. A continuación, les preguntaban: ¿todavía amas a Jesús? Si dices que no lo amas, tu cuerpo sanará milagrosamente, y la piel volverá. Pero si dices que sí lo amas, te perforaremos con estas agujas. Yo estaba llorando continuamente mientras veía estas torturas. Estaban torturando humanos, como si se trataran de animales, y yo estaba en el dolor después de ver estas cosas. Después de arrancarles la primera capa de piel con hierro caliente y después de perforarlos con agujas, volvieron a preguntar: ¿todavía amas a Jesús? Si dices que sí, si usted dice sí, vendrá algo peor.
porque tenemos otro instrumento de tortura. Esta vez vi un látigo rodeado con metales como gancho que llegará a tu piel, y el látigo hará brotar la sangre con fuerza. Hermano y hermana, hoy es el día de organizar tu vida, y para recibir al Señor. Está llegando el tiempo. Es fácil salvarte de todo esto. Solo acepta a Jesús. Vi a dos grupos de cristianos. En primer lugar, las personas estaban en sus celdas a la espera de las torturas, y las que estaban siendo torturados. Vi gusanos saliendo de sus cuerpos, porque después de las torturas, te dejarán con esas lesiones, y a continuación, van a volver a continuar. Más tarde, algunas personas eran torturadas hasta un punto que eran solo un esqueleto, pero estos esqueletos aún hablaban. Estaban vivos. Pero el llanto de pasar por los dolores hacía que las lágrimas bajaran de estos esqueletos. Además de eso, no había comida ni agua para los cristianos que rechazaban la marca de la bestia. El suministro mundial de alimentos y el agua estaban bajo el control del anticristo. Entonces vi al ángel de la muerte, la misma muerte. Era delgado y alto, tenía el rostro feroz y venía por alguien. Él habita desde hace miles de años en el infierno. Su rostro estaba cubierto por una capucha. Los cristianos torturados se suponían que debían morir a causa de la tortura extrema. Pero el ángel de la muerte, que es responsable de la muerte y de los espíritus de la muerte, se mantuvo alejado de los cristianos humanos, o de los que fueron torturados, porque ellos no morían. Es por eso que incluso los esqueletos estaban vivos. Imagina la muerte que se está produciendo en todo el mundo. Miles por día, pero en este periodo la gente buscará morir, pero no la hallará. Los que no podían soportar la tortura, y tomaron la marca, en el momento en que recibieron la marca, sanaron instantáneamente de sus lesiones. Los cristianos que no tomaron la marca de la bestia en la gran tribulación, fueron encarcelados y encadenados como esclavos. Hermanos y hermanas, yo nunca he visto este tipo de cadenas en la tierra. Estas cadenas tenían enormes clavos que penetraban la carne. A continuación, estos cristianos eran arrastrados a una prisión y campo de tortura, en tres grupos. En primer lugar, van a castigar a los hombres antes que las mujeres, porque las mujeres son más débiles que los hombres. Cuando ellas vieran que los hombres torturados no podían soportarlo, a continuación, ellas recibirían la marca 666 por el temor. Vi Lucifer en su forma original, antes de su caída, en su belleza como lo era en el cielo. La Biblia dice que Dios utilizó todo tipo de piedra preciosa para él. El diablo era tan hermoso que atraía a la gente con su belleza, y cuando él habla puede seducir a la gente fácilmente. No se puede imaginar. La piel del diablo es como el diamante, como piedra preciosa, pero cuando él quiere hacer algo va a transformarse. Después me dijeron de por qué me perdí el rapto. Era un pecado secreto que incluso había olvidado hace mucho tiempo. Era la falta de perdón. Y me dijeron que es el pecado más popular que lleva a la gente al infierno. La mayoría de las personas se perderán el rapto debido a la incapacidad de perdonar.